He estado completamente obsesionado con la dinastía Tang durante meses, y honestamente creo que es el periodo más fascinante de toda la historia mundial. Comencé leyendo sobre esto para una clase de historia, pero luego seguí profundizando cada vez más en la investigación porque cada aspecto de esta dinastía es absolutamente alucinante. Estamos hablando de un imperio que duró desde el 618 hasta el 907 d.C. y representó a China en su máximo apogeo de poder, logros culturales e influencia internacional. Todo comenzó cuando este tipo Li Yuan, quien luego se convirtió en el emperador Gaozu, básicamente tomó el poder durante el caos al final de la dinastía Sui. Los Sui habían sido esta dinastía breve pero intensa que reunificó China después de siglos de división, pero se extendieron demasiado con proyectos de construcción masivos como el Gran Canal y campañas militares desastrosas contra Corea. Cuando el emperador Sui Yang fue asesinado en 618, Li Yuan vio su oportunidad y la tomó. Pero aquí está lo que realmente me sorprende. Li Yuan ni siquiera era el fundador más importante de la dinastía. Ese honor va para su hijo Li Shimin, quien se convirtió en el emperador Taizong y es básicamente uno de los mejores gobernantes en la historia china. Taizong era esta increíble combinación de genio militar y reformador administrativo. Pasó los primeros años de su reinado conquistando y consolidando territorio, pero lo que lo hizo especial fue cómo transformó la conquista en gobernanza estable. Creó todo este sistema de gobierno que equilibraba diferentes centros de poder entre sí, para que ningún grupo pudiera amenazar la autoridad imperial. El ejército se mantuvo separado de la administración civil, los gobernadores regionales eran rotados frecuentemente para evitar que construyeran bases de poder locales, y el gobierno central mantenía un control estricto sobre nombramientos y promociones. Pero la burocracia que estableció también era notablemente meritocrática para su época. El sistema de exámenes del servicio civil que se volvió tan central para la gobernanza china realmente despegó bajo Taizong. Teóricamente, cualquier hombre con suficiente educación podía tomar estos exámenes y ascender a través de los rangos basado en el talento en lugar del nacimiento. En la práctica, aún favorecía a los ricos que podían permitirse años de educación clásica, pero aún era mucho más abierto que los sistemas aristocráticos hereditarios que dominaban la mayoría de otros países. Estos exámenes probaban el conocimiento de literatura clásica, poesía, composición y teoría administrativa, creando una clase burocrática educada que compartía valores culturales comunes y técnicas administrativas. La ciudad capital de Chang'an durante el periodo Tang era absolutamente increíble. Estamos hablando de una ciudad planificada con más de 1 millón de habitantes, convirtiéndola casi con certeza en la ciudad más grande del mundo en ese momento. La planificación urbana se basaba en esta geometría cósmica, donde el Palacio Imperial se sentaba en el extremo norte como la estrella polar, y todo lo demás estaba dispuesto en perfecto orden geométrico a su alrededor. La avenida principal norte-sur tenía más de 500 pies de ancho, más amplia que la mayoría de las autopistas modernas, y toda la ciudad estaba dispuesta en un patrón de cuadrícula con áreas designadas para diferentes clases sociales, comerciantes extranjeros, mercados, distritos de entretenimiento e instituciones religiosas. Lo que realmente me sorprende de Chang'an es lo increíblemente diversa que era. Esta no era solo una ciudad china, era este centro cosmopolita masivo, donde tenías comerciantes, diplomáticos, estudiantes y aventureros de literalmente todo el mundo conocido. Había persas dirigiendo negocios, comerciantes árabes comerciando con especias y bienes preciosos, oficiales militares turcos sirviendo en el ejército imperial, estudiantes coreanos y japoneses estudiando clásicos chinos, monjes budistas indios enseñando en templos e incluso visitantes ocasionales de lugares tan lejanos como el Imperio Bizantino. El mercado occidental de Chang'an aparentemente era como caminar por un bazar que conectaba China con el resto de Asia y más allá. La expansión militar durante el periodo Tang temprano fue absolutamente fenomenal. En su apogeo alrededor del 660 d.C., el imperio se extendía desde Corea en el noreste hasta partes del actual Afganistán y Pakistán en el oeste. Controlaban virtualmente todas las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, lo que significaba que estaban cobrando impuestos y tributos de comerciantes que viajaban entre China y Asia Central, India, el Medio Oriente y eventualmente Europa. Esto los hizo increíblemente ricos y les dio una enorme influencia de poder blando en toda Asia. El sistema tributario que establecieron fue brillante en su simplicidad. En lugar de tratar de administrar directamente territorios distantes, crearon esta red de estados clientes que reconocían la supremacía china y enviaban misiones tributarias regulares a Chang'an. A cambio, estos estados recibían protección china, acceso a los mercados chinos y el prestigio que venía con el reconocimiento imperial.
Países como Corea, Japón, Vietnam y varios reinos de Asia Central fueron todos parte de este sistema en diferentes momentos. Era una forma de proyectar poder e influencia sin los costos masivos de ocupación y administración directa. Pero luego llegamos a Wu Zetian, y su historia es simplemente absolutamente increíble. Comenzó como una concubina de bajo rango del emperador Taizong, pero claramente era increíblemente inteligente y ambiciosa. Cuando Taizong murió, de alguna manera logró captar la atención de su hijo y sucesor, el emperador Gaozong. A través de una combinación de habilidad política, eliminación despiadada de rivales y probablemente genuina habilidad administrativa, gradualmente acumuló más y más poder. Cuando Gaozong murió en 683, inicialmente gobernó como regente para sus hijos pequeños, pero en 690 tomó el paso sin precedentes de declararse emperador, no emperatriz, sino emperador de su propia dinastía. El hecho de que Wu Zetian logró convertirse en la única mujer en la historia china en gobernar como emperador por derecho propio es absolutamente increíble cuando consideras las limitaciones culturales contra las que estaba trabajando. La teoría política china tradicional sostenía que las mujeres eran fundamentalmente inadecuadas para el poder político, y todo el sistema ideológico confuciano enfatizaba la autoridad masculina y la subordinación femenina. Pero Wu Zetian básicamente rompió todas estas barreras a través de pura fuerza de voluntad y genio político. Promovió funcionarios talentosos independientemente de su trasfondo social, expandió el sistema de exámenes del servicio civil, continuó la expansión militar del imperio y mantuvo la estabilidad interna durante casi 2 décadas. Los historiadores chinos tradicionales fueron bastante duros con Wu Zetian porque violaba todas sus suposiciones sobre roles de género apropiados y autoridad legítima. La retrataron como una usurpadora que ganó poder a través de manipulación sexual y lo mantuvo a través del terror y el asesinato. Los historiadores modernos tienen una visión mucho más equilibrada. Sí, podía ser despiadada cuando era necesario, pero también lo podían ser los emperadores masculinos, y su registro real de gobernanza fue bastante impresionante. Expandió las oportunidades educativas, promovió la tolerancia religiosa y continuó la prosperidad cultural y económica que caracterizó el periodo Tang temprano. Los logros culturales durante la dinastía Tang fueron simplemente extraordinarios. Este es cuando la poesía china alcanzó su pináculo absoluto con figuras como Li Bai y Du Fu, quienes aún son considerados los mejores poetas chinos de todos los tiempos, más de 1000 años después. Li Bai era esta figura romántica, casi bohemia, que escribía con increíble belleza lírica sobre la naturaleza, la amistad, el vino y la naturaleza transitoria de la vida humana. Sus poemas tienen esta calidad fluida y sin esfuerzo que los hace parecer casi espontáneos, pero en realidad son increíblemente sofisticados en su uso de imágenes, ritmo y alusión a la literatura clásica. Du Fu era completamente diferente en estilo y temperamento. Donde Li Bai era romántico y despreocupado, Du Fu era serio, socialmente consciente y profundamente preocupado por temas morales y políticos. Sus poemas tratan sobre la guerra, la pobreza, la injusticia social y el sufrimiento de la gente común con notable profundidad y complejidad. Vivió a través de la rebelión de Anlushan y escribió algunas de las poesías de guerra más poderosas en cualquier idioma sobre la devastación y el costo humano de ese conflicto. Ambos poetas aún son memorizados por estudiantes chinos hoy, y su influencia en la literatura china posterior es inconmensurable. Pero no era solo poesía. Los logros Tang en pintura, escultura, música y artes decorativas fueron igualmente impresionantes. Los pintores Tang desarrollaron técnicas de pintura de paisajes que influyeron en el arte de Asia Oriental durante siglos. Sus pinturas figurativas, especialmente los retratos de damas de la corte y comerciantes extranjeros, muestran increíble habilidad técnica y atención al detalle cultural. Las famosas cerámicas vidriadas de 3 colores Tang fueron comercializadas por toda Asia y aún son consideradas obras maestras del arte cerámico. Su trabajo en metal era tan avanzado que estaban produciendo acero que no sería igualado en Europa durante siglos. La situación religiosa durante el periodo Tang fue fascinante y realmente muestra lo confiada y segura que estaba la dinastía. El budismo era enormemente popular y recibió patrocinio imperial masivo. Los emperadores patrocinaron la construcción de enormes complejos de templos, financiaron la traducción de miles de textos budistas del sánscrito al chino y apoyaron instituciones educativas budistas. El famoso monje Xuanzang viajó hasta la India para recoger escrituras budistas y su viaje se convirtió en la base de la novela clásica Viaje al Oeste.
Pero al mismo tiempo, el taoísmo también estaba prosperando, en parte porque la familia imperial Tang reclamaba descendencia de Laozi, el fundador legendario del taoísmo. Aún más notable, las religiones extranjeras fueron permitidas para establecer comunidades y construir lugares de culto. Había templos de fuego zoroastrianos, iglesias maniqueas, comunidades cristianas nestorianas y mezquitas islámicas, todas operando abiertamente en territorio Tang. Este tipo de pluralismo religioso era bastante inusual para el mundo medieval y muestra lo cosmopolita y tolerante que era la sociedad Tang en su apogeo. Las innovaciones tecnológicas durante este periodo fueron increíbles. Inventaron la impresión con bloques de madera, que revolucionó la difusión del conocimiento y la literatura. El Sutra del Diamante, impreso en 868 d.C., es el libro impreso fechado más antiguo del mundo. También hicieron avances importantes en metalurgia, desarrollando nuevas técnicas para producir acero y hierro que hicieron sus armas y herramientas superiores a las de países vecinos. Su tecnología agrícola mejoró dramáticamente con mejores arados, sistemas de irrigación y técnicas de rotación de cultivos que apoyaron una población mucho mayor. El comercio de la ruta de la seda durante el periodo Tang fue absolutamente masivo y conectó China con literalmente todo el mundo conocido. La seda china, té, porcelana y especias estaban en demanda en todas partes, desde Japón hasta el Medio Oriente hasta Europa. Pero el comercio no era solo unidireccional. Estaban importando caballos de Asia Central, piedras preciosas de India, cristalería del mundo islámico, marfil de África y todo tipo de bienes exóticos que hicieron el imperio aún más rico y cosmopolita. La evidencia arqueológica de sitios de la Ruta de la Seda muestra artefactos de docenas de culturas diferentes, todos mezclados, realmente demostrando lo interconectado que estaba el mundo medieval. El sistema de gobierno que desarrollaron era increíblemente sofisticado y se convirtió en el modelo para la gobernanza de Asia Oriental durante siglos. El gobierno central estaba organizado en diferentes departamentos: el Departamento de Asuntos de Estado, el Secretariado Imperial, la Cancillería Imperial, que manejaban diferentes aspectos de la administración mientras controlaban el poder del otro. Debajo de eso había un sistema provincial complejo con gobernadores, prefectos y magistrados de condado, todos nombrados por el gobierno central y sujetos a inspección regular y rotación. Las mujeres durante el periodo Tang tenían significativamente más libertad y estatus más alto de lo que tendrían en dinastías chinas posteriores. Wu Zetian es el ejemplo más extremo, pero incluso las mujeres ordinarias de clase alta podían poseer propiedad, iniciar el divorcio, participar en actividades sociales y culturales y recibir educación. El arte y la literatura Tang retrata a las mujeres como elegantes, educadas y socialmente activas, en lugar de solo como figuras domésticas recluidas. Poetas femeninas como Yu Xuanji y Xue Tao fueron figuras literarias celebradas, y las mujeres participaron activamente en la vida religiosa como monjas, patronas de templos y peregrinas. La diversidad de la sociedad Tang es realmente sorprendente cuando miras la evidencia arqueológica. Las pinturas y esculturas de tumbas muestran personas de todos los diferentes trasfondos étnicos: chinos, asiáticos centrales, del Medio Oriente, del sudeste asiático, todos interactuando como parte de la vida diaria normal. Los estilos de ropa, peinados y prácticas culturales mostradas en el arte Tang reflejan esta increíble mezcla de diferentes tradiciones. Incluso la corte imperial empleaba funcionarios y oficiales militares de varios trasfondos étnicos, mostrando lo meritocrático e inclusivo que podía ser el sistema. La rebelión de Anlushan del 755 al 763 fue el punto de inflexión que comenzó el declive de la dinastía, y es un estudio de caso fascinante sobre cómo incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse repentinamente. Anlushan era un general de ascendencia sogdiana y turca que había ganado enorme poder e influencia en la corte. Controlaba 3 distritos militares en la frontera noreste y comandaba un ejército de más de 160.000 tropas. Por razones que los historiadores aún debaten, ambición personal, resentimiento étnico, quejas genuinas contra el gobierno, lanzó una rebelión masiva que rápidamente sobrepasó gran parte del norte de China y capturó tanto Chang'an como Luoyang. La rebelión duró 8 años y fue increíblemente destructiva. Millones de personas murieron, ya sea en la lucha misma o por las hambrunas y epidemias que siguieron. El gobierno imperial se vio obligado a depender de tropas extranjeras, tibetanos, árabes, uigures, para ayudar a suprimir la rebelión, lo que debilitó aún más la autoridad central. Incluso después de que Anlushan fue asesinado por su propio hijo y la rebelión finalmente fue sofocada, la dinastía Tang nunca realmente recuperó su fuerza y unidad anteriores. Después de la rebelión de Anlushan,
Los señores de la guerra regionales comenzaron a afirmar más independencia del control central. El sistema de campos iguales de distribución de tierras se desmoronó, llevando a mayor desigualdad y tensión social. El gobierno se volvió cada vez más corrupto e ineficaz, con familias poderosas y facciones de eunucos luchando por influencia en la corte. Los gastos militares se dispararon mientras el gobierno trataba de mantener control sobre provincias rebeldes, tensando el tesoro imperial y forzando impuestos pesados que hicieron la dinastía aún más impopular. El golpe final vino con la rebelión de Huang Chao del 874 al 884, que fue esencialmente un levantamiento campesino masivo que barrió el sur de China antes de marchar al norte para capturar Chang'an. Huang Chao era un candidato fallido del examen que se convirtió en comerciante de sal y eventualmente en líder bandido. Su rebelión aprovechó el descontento generalizado con la corrupción del gobierno, los impuestos pesados y la desigualdad social. Cuando sus fuerzas capturaron Chang'an, masacraron a miles de comerciantes y residentes extranjeros, efectivamente terminando el carácter cosmopolita que había hecho tan notable la capital Tang. Aunque la rebelión de Huang Chao fue eventualmente derrotada, dejó la dinastía fatalmente debilitada. Los últimos emperadores Tang fueron básicamente testaferros sin poder controlados por hombres fuertes militares. Los señores de la guerra regionales dividieron el imperio en reinos independientes y la autoridad central colapsó completamente. La dinastía finalmente terminó en 907, cuando el último emperador fue forzado a abdicar, llevando al caótico periodo de 5 dinastías y 10 reinos que duró hasta que la dinastía Song reunificó China en 960. Lo que realmente me llama la atención es cómo la dinastía Tang influyó no solo en China, sino en toda la esfera cultural de Asia Oriental, de maneras que aún son visibles hoy. La cultura del periodo Heian de Japón fue fuertemente modelada en ejemplos Tang. La arquitectura, poesía, instituciones gubernamentales e incluso la planificación urbana japonesas fueron todas basadas en modelos Tang. Corea adoptó sistemas gubernamentales Tang, códigos legales y prácticas budistas. Vietnam incorporó estructuras administrativas Tang y tradiciones literarias. La influencia se extendió aún más, con formas culturales Tang, alcanzando el sudeste asiático, Asia Central y partes del Medio Oriente a través del comercio y contacto diplomático. La evidencia arqueológica de sitios Tang es absolutamente increíble y realmente trae este mundo antiguo a la vida. Las pinturas de tumbas de lugares como Dunhuang y Xi'an muestran esta sociedad increíblemente diversa con personas de todos los diferentes trasfondos étnicos, usando varios estilos de ropa y participando en todo tipo de actividades. Comerciantes comerciando, músicos actuando, diplomáticos presentando regalos, soldados marchando, granjeros trabajando, nobles cazando. Los artefactos incluyen todo desde caballos de Asia Central hasta cristalería del Medio Oriente, hasta joyería india hasta marfil africano, realmente mostrando lo internacionalmente conectado que estaba este imperio. Una cosa que realmente me llamó la atención en mi investigación es cómo la dinastía Tang representa este momento único en la historia china, cuando el país era simultáneamente el más poderoso del mundo y también el más abierto a la influencia extranjera y el intercambio cultural. Las dinastías chinas posteriores, especialmente los Ming y Qing, se volvieron mucho más introspectivas y sospechosas del contacto extranjero. Pero durante el periodo Tang, ser cosmopolita e internacionalmente orientado era visto como una señal de sofisticación y poder en lugar de contaminación cultural. El legado de la dinastía Tang en la cultura china hoy es enorme y realmente muestra lo poderosa que puede ser la memoria histórica. Los chinos aún se refieren a las comunidades chinas en el extranjero como gente Tang y a los barrios chinos como pueblos Tang. El periodo representa esta edad dorada de la civilización china cuando todo parecía posible, y China estaba incuestionablemente en el centro del mundo conocido. Es esta poderosa memoria cultural de un tiempo cuando China era la civilización más avanzada, poderosa y culturalmente influyente en la Tierra, y esa memoria aún da forma a la identidad nacional china y las ambiciones internacionales hoy. Mirando la dinastía Tang desde una perspectiva moderna, es sorprendente cuántos de los desafíos que enfrentaron aún son relevantes hoy. Manejar un imperio diverso y multiétnico, equilibrar la autoridad central con la autonomía regional, lidiar con la desigualdad económica y la movilidad social, mantener la seguridad militar mientras se promueve el comercio y el intercambio cultural, integrar inmigrantes extranjeros y minorías en la sociedad más amplia.
Sus soluciones no siempre fueron perfectas y la dinastía finalmente cayó, pero sus logros en crear una sociedad estable, próspera y culturalmente vibrante duraron casi 3 siglos, lo cual es bastante notable por cualquier estándar histórico y aún ofrece lecciones para los formuladores de políticas y líderes contemporáneos.